Fue leído en la primera parte, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, de los versículos 31 al 38. Le había pedido al hermano hasta el 37, pero de todas maneras, nunca está de más leer lo que es la palabra del Señor. Si pensaba en colocarle un título a la predicación, a veces resulta como una pregunta. ¿Son mis pensamientos los pensamientos del Señor? El libro de Isaías, capítulo 55, un precioso pasaje que comienza invitando a aquellos que están sedientos a ir a las aguas, a saciarse del Señor. El versículo 8 hace la pregunta, o sea, hace la aseveración. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Ya? Y siempre es bueno que meditemos y que nos afirmemos cuáles son nuestros pensamientos respecto a lo que es la palabra del Señor. Antes de comenzar y continuar, quiero pedirle a mi hermano Marcelo que pueda elevar una oración para que el Señor me dirija, me guíe ya en la exposición de su palabra. Hermano Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar reunido en tu casa de oración. Señor, te pedimos por el hermano que va a dar el mensaje esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que ponga en sus bocas, Señor, palabra tuya. Y nosotros estemos abiertos nuestro corazón y nuestra mente para obedecerte en cada momento, Señor. Señor, nuevamente te doy por nuestro hermano, Señor, que tiene el mensaje de esta noche. Lo pedimos, pero agradecemos en nombre de Jehová. Amén. Yendo a este pasaje, a modo de introducción, me recuerdo que tiempo atrás, y a lo mejor no sé cómo dirán los lolos ahora, pero hay pocos lolos, pero sí, si digo que se me va a caer el carnet, van a entender, ¿verdad? Nuestro pastor habló de una obra que hizo también la creación, la cual dijo, no le da para cantata, ya no le da para nada. ¿Ya? Hacía referencia a la obra Jesucristo Superstar. Es una obra rock, ¿ya? Donde los que la cantaron en español fueron dos grandes voces de habla hispana, ¿ya? Camilo Sesto y Ángela Carrasco. Ya ha pasado tiempo ya. Sin embargo, ¿qué es lo que el pastor hacía ver en esa oportunidad y que también? Que el pensamiento de quien escribió esta obra, pensando en Jesucristo, hacía mención, sobre todo la oración de Getsemaní, que supuestamente el Señor Jesucristo no sabía por qué él debía de morir. ¿Ya? Y por supuesto que eso no está de acuerdo con lo que hemos leído y que vamos a ir viendo, que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Pero, ¿cuál es el punto, mis hermanos? Que muchas veces esta obra, que fue cantada en español y que en su tiempo sonó mucho durante la Semana Santa en las radios, en su oportunidad. Hoy ya no, tampoco, ya no se escucha tan siquiera esta obra en la radio para Semana Santa, ¿ya? Siquiera una mención en algunos casos, pero sin embargo, dejaban este mensaje donde el pensamiento no es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente ellos pueden tener un pensamiento errado, ¿ya? A pesar de que sea expresado de manera maravillosa, ¿ya? Con muchos recursos de esta producción que fue mundial, que supuestamente fue de gran auge su vista, ¿ya? Sin embargo contiene errores, contiene elementos que no van conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, y es por eso que nuestros pensamientos siempre tienen que estar alineados con lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? Por mucho que suene bonito, que sean voces angelicales, como declara el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, si yo hablase en lenguas angelicales, ¿ya?
Pero si estoy hablando del error y no tengo amor y todas esas cosas, no sirven de nada. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestra confianza en lo que el Señor nos dice, y cada uno de nosotros debemos ir aprendiendo cómo poder confiar cada día más en el Señor. Sobre todo en este tiempo en que a veces hay inquietudes. Pero vamos al texto que fue leído, ¿ya? Y obviamente se refuta lo que es esta gran obra, entre comillas, ¿ya? Declarada. Dice el versículo 31 que comenzó a enseñarle, hablando del Señor Jesucristo, que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. ¿Ya? Lo que el Señor Jesucristo le estaba comunicando a sus discípulos antes que aconteciera, era que el corazón del Evangelio iba a estar radicado en esto. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice ahí en 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Señor necesitaba entregarle este mensaje antes de que aconteciera, tanto a sus discípulos como a aquellos que le seguían. Y el Señor siempre está preocupado de entregar su mensaje para sus hijos, para que estemos preparados. Y ciertamente aquí vemos cómo el Señor sí siempre tuvo en su conciencia de que su ministerio, su realidad, su propósito era morir para rescatar a su pueblo. Desde que él es anunciado por el ángel a José, le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero para que pudiera salvar a su pueblo de sus pecados, el Señor Jesucristo debía morir. Y no solamente morir, como dice acá, sino que padecer mucho, sufrir a causa de aquellos que lo habían desechado. ¿Ya? La palabra desechado implica despreciado o en una forma más despectiva. ¿Ya? No es tan profundo el término que se usa acá, pero sí fue despreciado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿No? Y ese desprecio, ese rechazo, ese repudio, llevó a que lo matara. Es verdad que tanto los sacerdotes, los escribas y los ancianos de Israel fueron responsables de la muerte del Señor Jesucristo. Después, cuando Él resucita, los discípulos reconocen que Dios tenía el control de todo esto. ¿Ya? Dios ya tenía el control de todas estas cosas y por su soberanía habían pasado. Pero cuando gente que es imperfecta, gente que tiene necesidades, como eran los discípulos en ese momento, necesitaban de la palabra del Señor, necesitaban que Jesucristo les preparara para cuando llegara ese momento, ¿ya? Y no decayeran. Si seguimos la vida del apóstol Pedro, no es la primera vez que tiene estos eventos con el Señor Jesucristo, porque él le negó, ¿ya? Y eso a pesar de que había declarado que le seguiría hasta la muerte. Sin embargo, en forma personal, vemos que hay limitaciones como seres humanos nosotros. ¿Por qué? Vamos a ir viendo el por qué. ¿Ya? Ahora, el versículo 32, ¿ya? El escritor, aquí Marcos, hace una declaración. Dice, y esto les decía claramente. Era necesario esta aplicación de que Cristo, si bien habló en parábolas, enseñó, ¿ya? Y se podían ver cosas, ¿verdad?, de su poder, de su majestad, a través de los milagros que realizó. En cuanto a la muerte y la resurrección, dice, les habló claramente, ¿ya? Muy específico, muy claro en cuanto a esto que estaba diciendo. Y esta
declaración viene a confirmar de que para los discípulos no hubo duda de lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. No hubo duda de que Él debía morir, ¿ya? Que iba a ser despreciado, iba a ser desechado, ¿ya? Por supuesto que entendemos que lo que Dios había predeterminado para que por medio de Él nosotros tengamos vida eterna. ¿Y qué sucede con Pedro? ¿Qué sucede aquí cuando Pedro escucha estas palabras? ¿Ya? A Pedro le baja un sentido de bondad, de buena persona, tremendo. Incluso tiene la precaución de llamar al Señor Jesucristo aparte. Y dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Ya? Bueno, de tan buena persona, lo toma aparte para que no se den cuenta los demás discípulos lo que le está diciendo. Y le dice, Señor, ¿ya? Por los otros evangelios entendemos, Señor, que esto no te acontezca. Que estas cosas no te ocurran. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si el Señor Jesucristo nos declara, mire, yo tengo que morir? Lo está diciendo antes de que el evento ocurra. Muchas veces queremos, al igual que Pedro, pensando que es muy buena la idea que tenemos, que es muy bondadosa, ¿ya? De hecho, Pedro se caracteriza por estas expresiones bondadosas. También cuando el Señor Jesucristo habla de cuántas veces debemos perdonar, Pedro, el primero dice, debo perdonar hasta 70 veces 7. Yo soy bueno en este pensamiento. Pero estaba hablando desde su naturaleza humana, sin someter sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Entonces, cuando la respuesta del versículo 33 dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. O sea, el Señor Jesucristo no dejó dudas para que los demás discípulos y las personas que estaban con él pudiesen entender de que el mensaje no era ese. Para los discípulos en ese momento, y creo que también para Pedro, pensar que su Señor iba a morir. ¿Qué no querían que muriera? El capítulo 8 comienza con la alimentación de los 5.000. Hay un recuento de que en 2 oportunidades el Señor había multiplicado la comida. Y no solamente había multiplicado la comida, habían tenido su vento en la barca donde el Señor había calmado la tempestad. Estar con el Señor era la mejor protección y el mejor lugar donde se puede estar. Y si el Señor le dice, mire, yo voy a morir, a Pedro le llegó una sensación y un vacío de que su Señor ya no iba a estar. Y comenzó a mirar por él. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esta situación? El Señor ya no va a estar. Sin embargo, la respuesta que le da el Señor Jesucristo está alejada de lo que Pedro hubiese pensado. Y ese Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo entendemos una? ¿Cómo podemos comprender cuál fue el sentimiento de Pedro al escuchar? Damos gracias a Dios que ha comenzado a llover. ¿Ya? Lluvia del Señor, así que, ¿ya? Así que Él da respuesta a esta sequía, da respuesta a lo que ocurre, ¿ya? Y eso es principalmente el pensamiento al cual Pedro no había puesto atención, porque el Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás, ¿ya? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, ahí en el capítulo 3, los versículos 1 y 2, dice,
Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y el verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Jesús. ¿Ya? Entonces, es fácil que nosotros desviemos nuestra mirada. ¿Ya? Es fácil porque el apóstol Pedro en ese momento estaba pensando en sus necesidades, estaba pensando como hombre y estaba mirando, no como lo que Dios realmente quería. ¿Ya? Luego el Señor Jesucristo hace una declaración a toda la gente. Dice que llamó a la gente y a sus discípulos les dijo, y aún estas palabras van a resonar para nosotros, los versículos 34 y 35. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Una precisión. Yo creo que no requiere mucha explicación estos dos versículos, pero sí una precisión. El Señor dice, aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. ¿Ya? Esa precisión sí tenemos que hacer. ¿Ya? Porque muchas veces queremos hacer cosas que Dios no nos ha pedido y que no nos ha dicho. ¿Ya? Pero nuestra vida está guardada en las manos del Señor. Nuestra vida está en el evento de que Él murió, de que fue sepultado, pero también que resucitó al tercer día. Luego vienen dos preguntas con respuestas que son obvias. La del versículo 37. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es la respuesta obvia? Nada. Porque no hay nada que pueda pagar su alma. No hay nada con lo que uno pueda decir, yo compro mi alma. Como hombres no podemos dar nada. Y como eso es imposible para los hombres, no es lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Porque Él dio a su Hijo Jesucristo y era necesario, por eso era necesario que debía morir. Porque Jesucristo tenía el poder de resucitar, de que Él iba a volver a la vida. Pero nosotros como hombres no tenemos esa capacidad y no la tenemos. La única forma de que podamos volver a la vida es a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y la pregunta del versículo 36 dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Cuál sería la respuesta obvia? Mal negocio, ¿verdad? Y no está hablando de que tenga las cosas que usted quiere del mundo. Habla en esta expresión literaria y abarca todo el mundo. O sea, todo lo que usted en su corazón quiera. Todo lo que en su corazón usted quiera, si usted lo gana. Pero si pierde su alma, ¿qué provecho tiene? El apóstol Pablo en una oportunidad dijo, todo lo que yo tenía por ganancia, ahora lo considero una basura, por Cristo. Porque nada tiene valor a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué podemos aprender y aplicar de estas palabras del Evangelio que ocurrió tanto tiempo? A través de la Escritura siempre nos encontramos con momentos de crisis, momentos complicados, donde hay que tomar decisiones. El pueblo de Israel, cuando estuvo esclavo en Egipto, tuvo que clamar y el Señor le ayudó. Durante la historia del pueblo de Israel también fueron llevados cautivos. Tuvieron muchos momentos en los cuales clamar al Señor.
Pero cuando el apóstol Pedro se encuentra con que su Señor va a morir, también se siente abatido y él piensa que hay una forma en la cual obtener la paz y la tranquilidad que se requiere. ¿Es verdad que hoy día estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Es verdad que hoy día podemos sentir y mucha gente se siente inquieta? La guerra en Ucrania, la pandemia, ahora la peste del mono, ¿ya? De hecho, mucha gente dice, yo no veo las noticias porque me desanimo. Pero, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está lo que el Señor nos ha hablado y ha hablado a través de su palabra durante todo este tiempo? Y no solamente eso, sino que tanto Marcos como Mateo dicen, yo ya los he dicho, en los últimos tiempos vendrán engañadores, vendrá persecución, vendrá tribulación, vendrán todas estas cosas, para que estén preparados. El propósito del Señor Jesucristo era preparar a sus discípulos para cuando Él muriera, no se desanimaran, siguieran confiando. Vemos a través del relato bíblico que a pesar de todo, igual se desanimaron, igual dudaron. Pero el Señor en su misericordia los hizo renacer y los hizo volver a tener una tremenda confianza. Hoy en día, a través de los medios de comunicación, a través de todo lo que es ajeno a lo que es la palabra de Dios, vamos a escuchar noticias, cosas las cuales nos van a declarar que vamos a estar mejor, que se van a solucionar los problemas, ¿ya? Que solamente con decirlo las cosas van a mejorar. Cuando a través de la Escritura vemos que para que haya realmente un cambio, tiene que haber un cambio de corazón. Tiene que haber una transformación por medio del Espíritu Santo a través de la palabra para reconocer aquí. Pero el Señor quiere que nosotros estemos tranquilos porque la historia está gobernada por el Señor. La historia está definida por el Señor. Lo que va a ocurrir, el Señor lo tiene predispuesto. Solamente a nosotros nos dice que si perdemos la vida por causa de Él y del Evangelio, tenemos ganancia. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y si hay persecución, tal vez sea la forma en que el Evangelio se expanda más. Y si no la hay, amén. Todo lo que viene está bajo las manos del Señor. Y voy a ir terminando, porque esa es la aplicación. Y quiero ir al Salmo, a este pequeño Salmo, el Salmo 119. Y es tremendo en cuanto a lo que es la palabra de Dios, que declara del versículo 89 en adelante, dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Nuestros pensamientos deben ser adaptados a la palabra del Señor, porque permanecen para siempre. Dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. La tierra subsiste porque Dios la ha afirmado, porque Dios la ha creado, porque Dios la ha presentado. El versículo dice, 91 agrega, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Ya? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Estos pasajes, mis hermanos, que fueron escritos hace tanto tiempo, permanecen para siempre, como dice el salmista.
Y esa debe ser nuestra confianza y nuestra seguridad. Es verdad que como humanos muchas veces fallamos, como le ocurrió al apóstol Pedro, si nos desesperamos, pero la palabra del Señor para sus hijos es que pueden estar en paz, pueden ser guardados, y que todo lo que nos ocurre está bajo la soberanía del Señor. Y todo lo que nos ocurra servirá a los propósitos del Señor. Que Dios les bendiga. Pastor, ¿puede orar para finalizar? Dios nuestro y Padre Celestial, estamos agradecidos de ti porque tus misericordias son nuevas cada momento y en cada día para nosotros. Y cuán hermoso es poder recordar lo que el Señor Jesucristo con su ejemplo y con su vida nos ha dejado. Un legado en las Escrituras, en la revelación escrita, para nuestra edificación, para nuestro consuelo, para nuestra fortaleza y también para nuestra esperanza. Amén. Le damos gracias porque Él, a pesar de ser el Hijo de Dios y Dios mismo, no escatimó el ser igual a Dios como aferrándose a ellos, sino que se despojó y se hizo como uno de nosotros, para que conociendo nuestras debilidades y nuestras necesidades, Él en la cruz cargó con nuestro pecado y nos hizo nuevas criaturas y restableció nuestra relación contigo en la esperanza de que un día, Señor, tú vendrás con nosotros. Amén. Señor, oramos y pedimos y te damos gracias por la palabra que tú has traído a nosotros en esta tarde. Te digo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.